ese secreto es Jesús, tu Rey y Señor. No busques donde no hay, que la respuesta final del secreto de la vida lo tienes en Él. Ese secreto es Jesús, no busques más, ese secreto es Jesús, solo Él. De regreso con ustedes, una nueva oportunidad de seguir descubriendo, redescubriendo el secreto de la vida a través de la Escritura. Si es el primer programa que usted ve, sepa, esté seguro, el secreto de la vida tiene nombre y tiene apellido, se llama Jesucristo. Y de una forma u otra, navegando por la Escritura, usted y yo vamos descubriendo el amante bondadoso Jesucristo. Un abrazo grande, querido. Dios me lo bendiga mucho en esta oportunidad. Les anticipo, hoy vamos a estudiar uno de los temas que más me gusta en la Escritura. Voy a introducir con algo que encontré en el libro de Lucas, capítulo 9, verso 30. Allí se habla de la transfiguración, un momento donde Jesús se encontró con dos amigos. Le leo, escuche. Dice la palabra: he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Dos varones hablaban con Jesús, Moisés y Elías. Impresionante, apasionante. ¿Saben por qué? Porque Moisés y Elías supuestamente habían muerto o habían desaparecido. Ambos han comenzado a vivir la eternidad y vienen a visitar a Jesús en un momento donde Jesús necesitaba apoyo y ellos vienen a apoyar. Moisés y Elías, vivos, viviendo ¿qué cosa, familia? La eternidad. ¿Qué palabra la eternidad? A mí me fascina la eternidad. Hace pocos días atrás veía un estudio hecho hace poco tiempo con los nuevos telescopios que están poniendo en el espacio y veía cómo los científicos descubrían constantemente, ellos creían que habían llegado a ver el vórtice o los confines del universo y ahora que tienen mejores telescopios, siguen mirando y hay millones y millones y millones de años luz hacia adelante con enorme cantidad de estrellas, constelaciones, cuasares, galaxias, que una eternidad es lo que necesitarías para poder visitar cada uno de esos lugares. Moisés y Elías estaban viviendo la eternidad, lo que está prometido para usted y para mí. Alabe el nombre de Dios, póngase contento en ese sillón, estírese bien. Dios ha planificado para usted la eternidad y para mí también, por eso estoy contento con eso. Ahora, uno dice, bueno, para vivir la eternidad, pastor, hace falta ser bueno. Porque ¿quién va a vivir la eternidad sin ser bueno? Tengo un pariente que vive en Canadá y alguna vez me contó de que para entrar a vivir en el barrio donde él vivía había que tener cero historia de delitos. O sea, cuando la policía te hacía un historial y estaba cero, entonces podías comprar una casa en ese lugar para vivir. O sea, el hecho de tener dinero para comprar la casa no era suficiente. Tenías que mostrar que eres una persona que nunca había tenido problemas con la ley. ¿Entiende lo que quiero decirle? Bueno, ¿por qué menciono esto? Porque hoy en día usted escucha hablar sobre el cielo, sobre Dios, sobre la eternidad. Y usted ya asume dentro de su mente pues que usted se ha equivocado, ha cometido errores, yo también, y entonces podremos nosotros vivir la eternidad si no somos buenos. Oiga, vamos a comenzar a estudiar un poco esto con más versículos de la Biblia. Jesucristo, lo más importante, murió porque usted sabe, cuando usted va a Semana Santa a la iglesia, usted va a escuchar una vez, 2 veces, 3 veces, 10 veces, 100 veces que Jesucristo derramó su sangre. ¿Por quién? Por los pecadores. Eso significa que la cruz del Calvario se levantó para usted y para mí.
Gloria sea a Dios. Lo primero que tengo que saber, el Señor me ama, vino aquí a la tierra a morir por mí. Pero un poquito más, hay gente que se pregunta esto, por ejemplo, ¿cómo puedo vivir la eternidad? ¿Cómo puedo agradar a Dios? Una pregunta. Los esposos se esfuerzan por querer agradar a la esposa. La esposa se esfuerza para agradar al esposo. La mamá se esfuerza en hacer la mejor de todas las comidas para agradar a los hijos. Los hijos, algunas veces, se esfuerzan en la escuela para agradar a sus padres. Es un esfuerzo. El hombre sin mucho conocimiento de la palabra de Dios, nos esforzamos por querer agradar a Dios, por querer ser bueno. Y eso es un problema serio, muy serio, porque con los esfuerzos solos no basta. Estudiemos un poquito al respecto de esto. Vamos al primer versículo de la Biblia. Sí, Romanos 3:23 dice el apóstol San Pablo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué dice Pablo? ¿Cuántas personas han pecado? ¿Cuántas personas han errado? ¿Cuántas personas se han equivocado? Pablo dice todos. ¿Incluido quién? Incluido el apóstol San Pablo. Todos. Ese todo en la Biblia es absoluto. Hay todos en la Biblia que no son absolutos. Este es un todo absoluto. Pablo dice todos, desde Adán hasta aquí. Salvo el bendito Jesucristo, todos hemos pecado. Su líder espiritual, la persona, todos hemos pecado. Eso es lo que dice el apóstol San Pablo. Lo primero que tengo que saber en este proyecto de vida eterna, en este proyecto de agradar a Dios, lo primero que tengo que saber es que soy pecador. Oiga, pastor, pero esto no es bueno. Sí. O sea, yo tengo que tener el reconocimiento de una condición. Si yo no reconozco una condición, ¿cómo yo voy a buscar ayuda? Cuando una persona sabe que está fumando y le hace mal, pues entonces va a buscar ayuda para dejar de fumar, o sabe que es alcohólico, va a ir a Alcohólicos Anónimos en algún lugar, porque lo primero que tiene que hacer es reconocer que tiene un problema. Cuando yo reconozco que tengo un problema, entonces que yo busco ayuda. Si no reconozco el problema, no voy a buscar ayuda. Yo tengo que reconocer que tengo un problema. ¿Qué dice el apóstol San Pablo? Todos hemos pecado. Ahora, dice más la Biblia, en Romanos 3:10 el mismo Pablo dice, no hay justo ni aún solamente uno. Dice más las Sagradas Escrituras. O sea, cuando habla dice que no hay ni un solo justo, está diciendo de que hasta los niños, nuestros hijos nacen con esta degeneración de la tendencia natural hacia el pecado. En un aeropuerto. Hace un tiempo atrás escuchaba a dos niñitas. Yo estaba sentado y había dos niñas que habrán tenido 5 o 6 años de edad, no más que eso. Jugaban con los celulares de sus padres y entonces hacían que conversaban. Una nena le dice a la otra, más o menos haciendo la paráfrasis de lo que hablaban las nenas. Una nena le dice a la otra, ¿qué vas a hacer este fin de semana, María? Y María le dice, este fin de semana la voy a pasar requete bien porque mi esposo se va de viaje. Tú sabes que él es piloto, le dice la otra nena. Sí, ¿qué es lo que vas a hacer? Dice, este fin de semana mi esposo se va de viaje y viene mi novio a visitarme. ¿Qué le parece? Una nena de 5 o 6 años, una chiquita de 5 o 6 años, tan pequeñita, ya entiende y comienza no solamente a entender, sino a disfrutar de lo que es el adulterio, la fornicación. ¿Entienden lo que yo quiero decirles? Lo que dice la Biblia, mejor dicho, cuando dice que todos nosotros hemos pecado, llevamos dentro de nosotros la tendencia natural hacia el mal. Vean lo que dice nuevamente en la Biblia, Romanos 6:23, dice, la paga del pecado es... ¿Qué es la paga del pecado? Es muerte. Queridos, la paga del pecado es la muerte. Es así. Ahora, no todo termina allí. Vea bien lo que dice la Escritura y alabe el nombre de Dios en este momento y siéntase bendecido. Mas la dádiva de Dios es vida, ¿qué?
es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Se lo repito, la paga del pecado es la muerte, más la dádiva, el regalo de Dios en Cristo, no en Daniel Ponce, no en su líder religioso, no en su sacerdote. La dádiva de Dios en Cristo es vida eterna. Tenga cuidado con eso. Con cariño, con amor. Usted alcanza el perdón de los pecados solamente por medio de la persona del Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que está abierta la puerta de la eternidad para nosotros. Siéntase contento, pero sigamos estudiando la Biblia. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Miren esta otra palabra que aparece ahora delante de ustedes. ¿Qué puedo hacer yo entonces para ser salvo? Malísima pregunta. Malísima pregunta. ¿Qué puede hacer usted para ser salvo? ¿Qué puede hacer Daniel Ponce para ser salvo? En absolutamente nada que no sea aceptar la dádiva de Dios en Cristo Jesús. Amén. Usted tiene 90 años y me está escuchando ahora y siente que la vida se le acaba, que se le escurre la vida. Usted tiene la oportunidad, abuelo, de vivir la eternidad, pero tiene que aceptar la dádiva de Dios en Cristo Jesús. Usted puede hacerlo ahora y traspasar a la eternidad, llevándose a Cristo en el corazón. Usted me escucha ahora, está enfermo, sabe que le han diagnosticado una enfermedad terminal. Usted tiene toda la oportunidad en este momento de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. La Biblia, siempre la Biblia. Vea qué dice la palabra ahora, en su pantalla lo ve. Y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese hombre era el carcelero. Ese hombre había visto un evento sobrenatural allí en la cárcel. Ese hombre había visto cómo Pablo y Sila entraban en la cárcel golpeados, azotados, y en lugar de insultar y maldecir fueron a su celda tranquilos y allí pasaron el tiempo orando y luego comenzaron a cantar y alabar el nombre de Dios. El carcelero sintió como un terremoto sobrenatural azotó el lugar, vio cómo se abrieron las puertas, cómo cayeron las cadenas, pensó que iba a morirse porque dijo: ahora que se abrieron las puertas, que se abrieron las cadenas, todos los presos se escaparon, me van a matar. Y qué sorpresa extraordinaria. En poco tiempo el mensaje de Pablo y de Silas era más poderoso que el deseo de ser libre de aquellos hombres. Pablo le grita: no te mates, nosotros todos estamos aquí. El carcelero se siente tan impresionado por Dios y dice: yo quiero lo que ustedes tienen. ¿Qué es lo que tienen ustedes? Tienen a Cristo en el corazón. Y entonces hace la gran pregunta: ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer para hacer qué cosa? Para ser salvo. ¿Y qué le contestan? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No solamente tú, sino también tiene la oportunidad de ser salvo a tu casa. Escuchó, mi amigo, usted que está tomando este ratito para estar allí observando esto, mirando. La puerta de la eternidad se abre para usted, pero no solo para usted. Usted puede traspasar este mensaje a su hijo, a su hija, a la gente que usted ama. Puede darle la oportunidad de eternidad para ellos también. Tiene que llamarlos y decirle a su gente: hay un programita allí, se llama El Secreto de la Vida, véanlo, no para que vean a Daniel Ponce, no, querido, para que ustedes vean la palabra de Dios y comiencen a descubrir que hay esperanza para cada uno de nosotros. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa palabra de Pablo y Silas no solamente eran para el carcelero, han pasado a través de los cientos de años y llegan a usted y a mí en este momento. Acepte a Jesucristo en su corazón y usted va a tener la oportunidad de la salvación también.
un poco más de Sagradas Escrituras. Vamos a adentrarnos ahora en algo que posiblemente nos dé un poquito de miedo, pero allí vamos. Vean esto. 5 pasos ¿hacia dónde? Hacia la vida eterna. Y usted ve allí y dice, pastor, entonces hay que dar pasos hacia la vida eterna. Le ponemos 5 pasos, pero usted va a ver que una cosa conlleva a la otra. La primera dice allí, ¿qué cosa? Creer. ¿Qué le dijeron Pablo y Silas al carcelero? ¿Cree quién? En Jesucristo. Cree en Jesucristo. Otro verso similar al mismo, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que todo aquel que en él cree no se pierde, más que, más tiene vida eterna. Lo primero que ocurre en la mente del ser humano es entender lo que dice Pablo. Pablo dice, todos hemos pecado. Y yo me doy cuenta que yo he pecado. Entonces me siento cuando estudio las Sagradas Escrituras, me siento pecador. Y siento que voy a perder la oportunidad de la vida eterna. Y entonces me encuentro con Cristo en las Sagradas Escrituras que me dice, si tú crees en mí, vas a tener vida eterna. Y como me pongo a estudiar la Biblia y estudio del bendito Jesucristo, comienzo a enamorarme de Cristo. Comienzo a enamorarme de su mensaje, comienzo a enamorarme de su persona y entonces comienzo a creer y hacer de eso algo vivencial para mí. Pero miren esta otra palabra de Dios, Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No olviden esto, Filipenses 2:13, yo he creído y ahora que yo creo comienza una regeneración en mi vida. Él produce en mí el querer como el hacer. Él es el que me estimula ¿a qué? A seguir buscando de Jesús, a seguir amando a Cristo. Y cuando eso ocurre dentro de mí, entonces he comenzado yo no en un camino ascendente, he comenzado, subrayo esto, abandonarme en las manos de Dios. La palabra abandonado siempre es fea, pero en este caso es espiritual y poderosa. Me comienzo a abandonar en las manos del Eterno. Y entonces, ¿qué ocurre? Paso número 2, ocurre algo dentro de la mente del ser humano. Dice Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué ocurre? He comenzado a creer, he comenzado a enamorarme de Jesús, he comenzado a estudiar la Escritura, he comenzado a disfrutar de eso, he comenzado a ver la santidad de Cristo y mientras más veo la santidad de Cristo me siento más pecador, siento un gran deseo de cambiar. Y cuando me enfrento con todo eso, comienzo naturalmente a pensar en todos los errores del pasado y comienzo a arrepentirme en forma natural. Subrayo esto. Comienzo a arrepentirme de mis errores en forma natural. No es que digo me arrepiento porque quiero alcanzar la vida eterna. No, es Él el que produce en mí el querer como el hacer. Él es el que me muestra cuán malo soy, pero me muestra la cruz de Cristo. Y voy a la cruz de Cristo feliz y contento y me arrepiento. No de haber ofendido a mi esposa solamente, o a mis hijos, o de haber hecho algo malo. Me arrepiento grandemente de haber ofendido a Cristo, a quien me compró con su sangre en la cruz del Calvario. Me arrepiento de haber ofendido a Jesús. Y cuando eso comienza a ocurrir, ya no solamente creo, sino que también, abandonado en las manos de Dios, comienzo también ¿qué? Arrepentirme. Dice Lucas 13:3, os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Querido, el arrepentimiento es una consecuencia de creer. El arrepentimiento va a llegar
en forma natural al corazón del ser humano. Y entonces las puertas de la eternidad se abren para nosotros. La tristeza no es un arrepentimiento. La pena por que me descubrieron metiendo la pata no es sinceridad. La tristeza por haber ofendido a Cristo sí lo es. El Salmo 51, el verso 7 al 10, el salmista dice: purifícame con hisopo, seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué es lo que entiende el salmista? Él sabe que dentro de él hay una tendencia natural hacia lo malo, pero ahora, después de su pecado, está arrepentido y le pide a Dios, dice, renueva un espíritu recto dentro de mí. Usted nunca va a poder lograr un carácter que lo presente delante de Dios sin pecado. Nunca va a poder. Lo único que usted y yo podemos hacer, querido, es pedirle a Dios, por medio de Jesucristo, que descienda su Espíritu Santo sobre nosotros y vaya transformando esta mente que está inclinada hacia lo malo, inclinada hacia el pecado, que la incline hacia lo santo, hacia lo bueno. Y sabe que yo he conocido mucha gente así, mucha gente con tendencias pecaminosas, pero luego poco a poco van cambiando. Van siendo distintos, van siendo completamente diferentes. Crea en Jesucristo. Luego que crea, el Espíritu Santo va a venir sobre usted y sobre mí. Nos va a mostrar nuestra condición, nos vamos a arrepentir de todo corazón de lo malo que hemos hecho, de haber ofendido al bendito Jesucristo. Eso va a ocurrir en su vida y entonces la transformación se va dando. Vean otra declaración más de las Sagradas Escrituras que es muy, pero muy atinada para este momento. La confesión a Dios y el abandono del pecado son total y completamente imprescindibles. Confesión y abandono del pecado. Y usted me dice, ay pastor, ya me habló de creer, me habló de arrepentirme y ahora confesión es como si fuera una escalera. No es ninguna escalera, es una consecuencia. Usted cree, amén. El Espíritu Santo llega sobre usted, sobre mí, comienzo a arrepentirme y cuando el arrepentimiento es hacer memoria de los errores y entonces cuando hacemos memoria de los errores comenzamos a hacer amistad con Cristo y miren lo que sucede. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Estás enamorado de Jesús ahora? Del Evangelio de Cristo, ¿estás tan contento? Haces memoria de tu vida pasada y cada vez que haces memoria de tu vida pasada y estás más cerca de Cristo, tu conciencia se hace más sensible a los pecados del pasado. Y entonces te arrepientes y comienzas a conversar con Jesús y a confesarle lo que has hecho. Él no sabe, sí sabe, porque Él sabe todo lo que hemos hecho. Pero en la medida en que yo le cuento a Él, con lágrimas, con tristeza en mi corazón, los errores cometidos en el pasado y comienza una conversación con mi Salvador. Me hago amigo de Jesús y lo que es más extraordinario, voy descubriendo que Él es amigo de los pecadores, como yo. Y entonces ya la confesión a Cristo, lo repetí 2 veces, la confesión a Cristo no es ningún trabajo, no es ninguna obligación. La confesión a Cristo es algo natural. Voy manejando en el auto y como soy un hombre que está buscando de Dios, una mujer que está buscando de Dios, mi conciencia está sensibilizada a los errores del pasado, quizás al error del día anterior, y esa conciencia sensibilizada le cuenta a Jesús lo malo que he hecho, estoy arrepentido, me confieso delante de Él y alcanzo misericordia.
Gloria sea a Dios. Mire esta otra declaración de la palabra. Primera de San Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? A Cristo. Él es fiel y justo para limpiarnos. Si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? A Cristo y solamente a Cristo. Entonces, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Isaías capítulo 1, verso 18, y el tiempo se me termina. Venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid luego, dice Jehová. Vengan. ¿Quiénes deben venir? Los que son pecadores, los que hemos cometido el error. Esos somos los que tenemos que ir delante del Señor y confesarnos. Paso número 4 dice, el nuevo nacimiento, el ser humano comienza a renacer. Vean esta palabra, San Juan capítulo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Querido, todas las cosas pueden ser hechas nuevas en Cristo Jesús. Cuando el ser humano ha hecho amistad con Cristo, hay un nuevo nacimiento. La gente comienza a ser distinta, diferente. El vecino suyo se da cuenta que usted es un hombre distinto. La vecina suya se da cuenta que usted es diferente. Sus hijos se dan cuenta y todo obra para bien, pero sin ningún esfuerzo, naturalmente, porque usted está enamorado de Cristo Jesús. Y finalmente, uno comienza ¿a qué? A obedecer. ¿A quién obedece? Dice Pablo en Filipenses capítulo 2, verso 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amigo, palabra de Dios para usted y para mí. ¿Se puede ser santo? ¿Se puede alcanzar la eternidad? Claro que sí, claro que sí. ¿Quién nos dio esa posibilidad? Cristo en la cruz del Calvario. Repaso, creer, arrepentirse, confesarse, aceptar a Cristo, un nuevo nacimiento. Nada de eso es un trabajo. Es todo producto del Espíritu Santo. Si usted en este momento me escucha, y usted quiere estar en paz con Dios, cuando termine el programa, busque un lugar en su casa, en algún lugar, arrodíllese, acepte a Cristo en su corazón y comenzará a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Ya me despido, no sin antes decirle lo siguiente. Cuando termine el programa, tengo un regalo para usted, un obsequio. Pastor, ¿en serio un obsequio? Sí, hermano, le tengo un regalo. ¿Cuál es el regalo? ¿Qué otra cosa más importante le puedo regalar que no sea la palabra de Dios? Cuando termine el programa, usted encuentra allí cómo pedir una guía de estudio de las Sagradas Escrituras para que este tema usted, querido, lo repase una vez, 2 veces, 3 veces en su casa y lo disfrute. Moisés y Elías comenzaron a vivir la eternidad. Esa eternidad el Señor se la promete a usted y a mí. Todos en los méritos de Cristo. Acéptelo en este momento.